Continuamos en Agenda Económica conversando con Carlos Jaramillo y Carmen Cecilia Torres, que son profesores del IESA, una institución, una escuela de formación de negocios de Venezuela, que se expande hacia sus homólogos, sus compatriotas, por así decirlo, del continente de América Latina. Están en Panamá y están ahora con nosotros en una alianza estratégica con dos instituciones dominicanas. Y Carlos Jaramillo quedó explicándonos el asunto entonces de lo que es el sistema de pensión. yo comentaba que los sistemas de contribuciones definidas, como habíamos hablado en el segmento anterior, para que efectivamente cumplan la promesa, así como las dietas rápidas, tienen que pasar varias cosas. Primero, que la gente contribuya y que todo el mundo contribuya, es decir, inclusive la gente de la economía informal, que de alguna manera el Estado tiene que facilitar ese proceso. Okay. La segunda cosa que tiene que pasar es que en ese lapso en que uno va a ser un contribuyente, la economía tiene que crecer. También siempre nosotros tenemos una visión muy positiva del mundo, donde siempre el mundo en el futuro tiene que ser mejor, porque si no es mejor, ¿para qué vivimos, no? Entonces, si algo se ha aprendido de la crisis del 2007 de los mercados internacionales, es que es muy relevante en qué momento en el tiempo suceden esos 30 años que usted va a contribuir. Yo cuando veo a mis hijos adolescentes, pues les tengo como cierta envidia, porque estas grandes crisis económicas están pasando cuando ellos ni siquiera contribuyen. Entonces hay mucha chance de que cuando estos señores empiecen a contribuir 8 o 10 años después, pues estén contribuyendo en economías un poco más estabilizadas. Entonces, si a uno le va a tocar una crisis económica como la que estamos transitando, uno tiene que rezar que le toque bien joven, cuando uno está recién ingresando en el sistema y además tiene poca plata en el sistema. Sí. Porque si a uno le toca en ciertas edades que no vamos a mencionar, pues entonces uno sufre todo lo malo de las crisis en su fondo de retiro y tiene muy poco tiempo. Y el tiempo terminándose. Y el tiempo terminándose, sí. Ahora, sí, y esto además, y con esta ideita quisiera terminar, y además, esto obliga que aparte de la contribución, tiene que haber cierto soporte de información a los contribuyentes, en el sentido de que existen una cantidad de programas de computación, hay toda una tecnología para decirle a un hombre de 35 años, que tiene 8 años contribuyendo, tienes tanto que has contribuido. Si el mundo se comporta así, tú cumplirás tu meta o estás desfasado sobre tu meta en un tanto por ciento. Entonces, esos refrescamientos hay que hacérselo a este señor para que cuando tenga 35 años y esté revisando un folleto para de repente irse a un crucero por el Caribe, pues diga, mira, no puedo hacerlo por el Caribe, voy a tener que ir a Bávaro, porque si me voy por el Caribe me estoy echando encima el retiro. O para que cuando tenga 42 años y tenga un carro que todavía tiene 4 años de recién comprado y vea con lujuria una jipeta, alguien le diga, o jipeta o vegeta. Pero quedará pendiente, Jaramillo, entonces el aporte suyo y de Carmen sobre qué idea tendríamos para entonces resolver el problema futuro de esos de la economía informal, de esos que quedarán pendientes también. ¿Quiere que lo hablemos ahorita o quiere que...? No, puede ser ahora. Sí. El tema de los que están en la economía informal es mucho más complejo, básicamente por el hecho de que es muy difícil la incorporación. Simplemente uno existe en la economía informal porque uno en términos prácticos para muchas cosas no existe. Entonces eso es un tema que todavía hay muy, digamos, cómo captar, cómo traer, cómo incorporar, aumentar el nivel de formalidad. Y cómo incorporar al independiente en estos sistemas es una cosa que todavía falta mucho por andar. Lamentablemente, como el span de vida productiva probablemente de cualquier persona es alrededor de unos 35 años, porque esos primeros 8 o 10 años que uno se lleva entre los 20 y los 30, normalmente eso es más exploratorio y formativo que de contribución, la gente tiene que entrar en conciencia muy rápido. Y ese debe ser un tema de mucha preocupación, porque una de las responsabilidades de los dirigentes políticos de los gobiernos es precisamente asegurar el futuro de la población y de sus ciudadanos. Y aquí nosotros estamos por hacer una especie de reforma fiscal integral que debería tomar muy en cuenta estos elementos, porque una de las razones por las cuales existe tanta informalidad es precisamente por el tema fiscal. Hay una economía negra. Hay una economía subterránea, negra, que le va mejor en el corto plazo, desenvolviéndose en un mercado informal, no pagando los impuestos, no dando cuenta de lo que hacen,
pero que están haciéndole un daño a sus empleados, a su población en el futuro, porque no le están creando la base para que cuando lleguen a ese estado donde necesiten tener de qué vivir o un fondo que le garantice por lo menos una calidad mínima de vida, no la puedan tener. Y entonces tal vez el tema debe ser un tema a ser considerado en esa gran discusión para tratar de ver cómo se hacen los ajustes y los arreglos necesarios para que la gente tienda más a formalizar su negocio sin tenerle ese terror al tema fiscal. Sí. Un puntico mínimo que también tenemos que recordar, ese dinero que se está ahorrando, que además tiene que crecer por encima de la inflación, en la economía nacional tiene que haber instrumentos de mercado para hacerlo. A mí me gusta mucho su país, pero creo que su país en el corto plazo necesita apuntalar muchísimo sus mercados de capitales, particularmente el tema accionario. Yo sé que ustedes lo saben y les preocupa, pero esa es la gotica de agua que ustedes tienen que recordar todo el tiempo, porque si no hay acciones, no hay vehículos de inversión de largo plazo, y si no los van a tener que ser unos exportadores de fondos, y yo creo que ninguna economía latinoamericana está en condiciones de andar exportando ahorro. Eso es lo que nadie quisiera que sucediera. Entonces, eso tiene que ser un tema de agenda nacional. Y eso tiene que ser un tema que el sector privado tiene que entender. Y para que esto suceda, además, tienen que pasar muchas cosas. Desde cosas tan sencillas como que los niveles de manejos contables tienen que mejorar, prácticas, conocimientos de normas internacionales, prácticas de gobiernos corporativos, hasta que hay una intención seria del sector privado de abrir su capital, y eso, abrir el capital, nunca es sencillo. Vamos a ir a una última pausa, retornamos en breve.